Pasamos, hermanos. Vamos a realizar este tema y se va a llamar El campo es el mundo. Es el título de este tema, esperando que estemos atentos a ello. Los voy a invitar a inclinar nuestro rostro para hacer una oración antes de iniciar con el tema. Bendito Dios y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, nosotros en la tierra, y que por tu gran misericordia nos permite realizar lo que es para honra, gloria y alabanza tuya. Un tema que nos compete a todos los que estemos escuchando la palabra de Dios en esta tarde del día viernes. Yo espero, juntamente con ustedes, estemos haciendo esta oración y dándole gracias a Dios por lo que nos ha permitido a través de la semana. Espero que así sea y lo que hemos de hacer lo pongo en las manos de Dios en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a hablar del campo, hermanos. En la palabra de Dios, el campo significa el mundo. Y para ello me valí un texto en Lucas 23, versículo 26. Pero voy a leer desde el 25, por favor. Y le soltó a aquel había echado en la cárcel por sedición y muerte, la cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándolo tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo, que la llevase, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Vamos a descubrir este 26, dice así: llevándole, tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En este versículo vamos a entenderlo un poquito más, voy a hacer la explicación. Jesús, una parte de la palabra de Dios, dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Esto es lo que nos está diciendo este texto. Este hombre venía del campo y le hicieron que tomara la cruz de Jesús para cargarla. Y Jesús nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La misma invitación que le hicieron a este hombre que venía del campo, que simbólicamente el campo es el mundo. Así que este texto nos tiene que poner, ¿cómo les diré?, atentos a lo que estamos realizando a través de nuestra propia vida en este mundo, que es el campo. Y a Dios gracias, creo que tenemos la palabra de Dios para ir entendiendo que también somos pues un Simón Cirineo, que venimos del mundo y Jesús nos invita a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos para que llevemos esa cruz con agrado. Espero que esta pequeña introducción nos ponga a pensar. A Dios gracias, Simón Cirineo tomó verdaderamente la cruz de madera que iban a crucificar a Jesús. Simbólicamente el Señor nos invita a negarnos nosotros mismos, y cuando dice a negarnos nosotros mismos, tenemos que dejar nuestra manera de vivir y entregarnos a Él para poder ganar el reino de Dios.
porque creo yo que si mezclamos la palabra de Dios con las cosas que el mundo nos ofrece, cines, teatros, bailes, bebidas alcohólicas, todo ello, no sé cuántos de los que estamos dentro de la palabra de Dios venimos de ese mundo, no lo sé. Y cuántos nacieron dentro de la iglesia, pero estamos en el mundo, así que sin haber estado en ese estado de divertirse con el mundo, bueno, pues de todas maneras están renunciando a no estar en ese mundo. Así que le ruego con todo mi corazón que pongamos atención a esto que estoy hablando en este momento. Ahora voy a dar lectura a algo a lo que Jesús se vio, ¿cómo les diré?, a realizar para ganar, dice, un reino. Pero para ganar ese reino, el Señor le puso como condición bajar al mundo en estado humano y negándose a sí mismo, pues su poder, su santidad y confundirse. Esto lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6 más o menos. Por lo tanto, cuando Él se negó a sí mismo y entregó su voluntad para realizar la tarea de poder hacernos ver que si no nos apartamos del mundo, pues podemos sufrir muchas cosas. No voy a decir cuáles, simple y sencillamente, pues al negarnos a estar con Él, pues vamos a sufrir varias cosas. Pero les voy a leer esto. Cuando Jesús lo llevaron o lo iban a llevar, antes de que lo llevaran, estaba con los 12 y saliendo se fue, como solía, al monte de las olivas. Sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Estas palabras que dice Jesús a sus discípulos, voy a leer nuevamente, es el Lucas 22, versículo 30. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos le siguieron. Y les dijo, como llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Pónganse en el lugar de los 12 apóstoles y escuche estas palabras. Nos pide que oremos para no entrar en tentación. O sea, Él conoce a la carne humana totalmente, no hay un secreto para Él. Y Él era carne también en ese momento. Ahorita vamos a ver por qué estoy leyendo este texto. Orad, vuelvo a repetirlo, que no entréis en tentación. Son palabras presentes en nuestra vida, porque en esta vida y en este mundo que vivimos está lleno de tentaciones y si no oramos, pues tal vez la carne nos gane. Acuérdense que en una parte de la Biblia, que se me olvidó ahorita el nombre, el título, dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne también.
Así que estamos en ¿cómo les diré? Entre la espada y la pared. Esto que estoy hablando es en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Los invito a que abran su Biblia en ese capítulo Gálatas 5, versículo 16 y 17. Si ya lo tenemos, voy a dar lectura. 5, 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Una advertencia, pues hermanos, que debemos tener presente. Andad en el Espíritu. La pregunta sería, a Pablo, pues así nos facilita diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. O sea, si andamos en el Espíritu de Dios, pues hermanos, la carne renuncia, nuestra carne renuncia a la maldad de la carne de nosotros. O sea, pero el Espíritu es el que nos da la fuerza para apartarnos de esa carne que es tremenda. Bien, pues estábamos en Lucas 22 y vuelvo a mismo Lucas. Dice así, y se apartó de ellos como un tiro de piedra. Vamos a hablar de una distancia de 5 metros, por decirlo de alguna manera. Él se apartó de ellos en tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, viste bien por las palabras, si quieres, pasa este vaso de mí. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este pasaje? Que cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que esa carnalidad que tenemos pase de nosotros. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está renunciando a esa carnalidad y está dejando que el Padre haga su voluntad y no la de él. Sigue diciendo, le apareció un ángel del cielo confortándole. Ustedes, mis hermanos, podrían decir, y a nosotros no se nos aparece un ángel, podrían preguntarse, sin saber que en nuestras propias manos, ese ángel, a través de la misma palabra de Dios, se aparece a nosotros, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para confortarnos nuestra propia carne y dejar que el Espíritu goce y se ponga en comunicación con Dios en la oración que hagamos. Él dice, el 44 de Lucas 22, y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Voy a pararme ahí tantito, hermanos. Cuando Jesús estuvo en ese momento, en esa agonía, era una lucha intensa entre su espíritu y la carne. Y tenemos que entender que nosotros estamos exactamente en el mismo momento entre la carne y nuestro espíritu. Pero ahora pregunto, oramos intensamente para que el Señor nos ayude a realizar esa tarea de vencer a nuestra propia carnalidad. Dice que caían grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiere decir que Él se entregó en ese momento, sabiendo lo que le esperaba, esa entrega intensa. ¿A qué nos lleva este texto, hermanos? ¿Con cuánta intensidad realmente hacemos la oración? Nomás nos hincamos, Señor, ayúdanos, perdónanos, bla, 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 y nos levantamos.
Y aquí me está mostrando algo que creo que nos falta hacer, mis hermanos. Dice el Señor que el día tiene 12 horas, ¿sí? En las cuales podemos realizar lo que Él realizó. Y cada uno de nosotros podemos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿voy a estar todo el día orando o cómo? Creo yo que aunque estemos trabajando, creo que podemos pensar en Dios. Creo yo que aunque usted como mujer esté en la cocina o también trabajando, mentalmente podemos estar haciendo oración. Y de esa manera estamos comunicándonos con Él a través de la oración. Ahora preguntémonos, ¿necesitamos de la oración o no? Ahora vuelvo a leer en Gálatas lo que dice aquí la palabra. Gálatas 5:17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Cuando hablamos del Espíritu Santo, yo le estoy pidiendo a Dios que mi carne está deseosa de lo que yo disfrutaba en el tiempo que anduve en la carne. Mi carne me grita y me reclama, por decirlo de alguna manera, simbólicamente, oye, tú ya no vas a los bailes, tú ya no tomas, tú ya no te diviertes, tú esto, tú aquello. O sea, esa carne que tenemos y que Dios nos dio, y a través del pensamiento que es libre de pensar lo que quiera, pues el diablo me interrumpe y me hace ver que en aquel tiempo yo era feliz bailando, yo era feliz tomando, qué sé yo, hermanos. A lo que voy es esto, hermanos. Dice nuevamente el versículo 41 y 42. Iba con sus apóstoles, dice, y se apartó de ellos a tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí. Ahora pregunto yo, ¿cuál vaso, hermanos? ¿Cuál vaso? Quería que pasara de él. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, ayúdame a vencer esta carne, quita ese vaso de mí y hágase tu voluntad y no la mía? Es lo que me está diciendo Jesús a través de este pasaje. Ahora dígame usted, aquí dice que se le apareció un ángel del cielo y lo confortó. Ahora pregunto yo, mis hermanos, cuando usted lee la Biblia con todo su corazón, ¿en verdad conforta su pensamiento en el Padre, en el Espíritu que Dios nos da para entender la palabra? A eso se refiere esto. A eso se refiere que Jesús se negó a sí mismo y dice, no como yo quiero, sino hágase tu voluntad y no hágase tu voluntad diciendo, no la mía, por eso pasa este vaso de mí. Y quiere decir que nosotros estamos, ¿cómo le diré, hermano? Entre la pared y la espada, ¿sí? Porque vuelvo acá a Gálatas. Dice, mas si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado, mis hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, hasta ahí me voy a parar porque está más largo. Y vuelvo a Lucas 22, cuando dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Según, voy a hablar de algo que le pasa a las personas que tardan en morir.
según que no están convertidas, para empezar. Cuando hablan de que no se muere y está en una agonía y pues pasan días y días y días y no se muere la persona y está sufriendo la enfermedad aparentemente. Pero hay un paréntesis de esa enfermedad que independientemente que están en agonía, están pensando en todo lo que dejaron de hacer y en todo lo que hacían que no les convenía, pero les gustaba la vida de lo que acabo de leer, ¿sí? Fiestas, bailes, etcétera, etcétera. Y cuando están en la agonía, están arrepintiéndose y pidiéndole a Dios. Y exactamente dura su agonía según, no lo puedo afirmar porque no he estado en agonía yo, pero se dice que eso pasa y por eso duran en agonía varios días. En esos momentos, esas personas supuestamente, no puedo afirmarlo, en esa agonía están confesando toda su maldad. Se arrepienten de todo lo que dejaron de hacer, porque en ese momento están viendo ya la muerte y están viendo a dónde van a ir, ¿sí? Porque de una y de otra manera todo el mundo conoce la palabra de Dios por pláticas o porque alguien la habló, pero no hicieron caso y siguieron su pobre vida dentro del mundo. Por eso el título de este tema es el campo es el mundo. Y por eso me usé ese texto de Judas, de este hombre que pasaba y cargó la cruz de Jesús y venía del campo. Así nos está diciendo que venía del mundo, lo vieron, tal vez fuerte el hombre, y le cargaron la cruz porque Jesús ya no podía. Entonces, esto que le pasó a Jesús nos pasa a nosotros simbólicamente. Pecamos, somos lo que somos, y hay momentos que nos arrepentimos, y ¿por qué me pasa esto? Pero seguimos nuestra vida, hasta que alguien toca nuestro corazón y nos habla de la palabra de Dios, y hay un cambio, pues yo digo radical. O sea, de lo malo pasamos a lo bueno. Ahora preguntémonos, eso bueno que Jesús vino a hacer por nosotros sin ser pecador, en verdad estamos haciéndolo, hermanos. Nos hemos entregado más intensamente al amor de Dios. Y cuando hablo del amor de Dios, obedecemos la palabra de Dios como Él dice. Esa es la pregunta, hermanos. O tenemos pretextos, pues Señor, perdóname, pero yo quería, pero no pude por esto, por aquello. Están perfectamente bien que hay muchísimas sectas, pero que no guardan hablan de la Biblia, pero no guardan la voluntad del Padre a través de Jesús. El séptimo día, y para desgracia de nosotros, o no sé cómo llamarlo, se dice, lo viví, o sea, que el sábado y el domingo son los mejores días para los negocios. ¿Cuánta gente en el mundo vive directamente del negocio porque tiene su negocio? ¿Y cuánta gente trabaja y es obligatorio trabajar el sábado? Hermanos, tuve un tropiezo precisamente yo en sábado. Trabajaba yo en la agencia de viajes y pues el sábado era importante, según yo y según el mundo, porque se vendía más, etcétera, etcétera. Y una vez platicando con un ser humano, y no sé cómo empezamos la plática, pero el hecho es este. Trabajando yo el sábado, él me empieza a platicar, ya no me acuerdo de qué, hermanos, y se me ocurre a mí decirle,
pues había de guardar el sábado para que le vaya bien. Y me dice, ¿y usted por qué no lo guarda? Hijo, hermano, sentí horrible. ¿Cómo que yo sabía eso? De que yo debía guardar el sábado, pero estaba trabajando y le estaba dando un consejo a un señor. Y me dijo él, ¿y usted por qué no lo guarda? Ay, hermano, me dio simbólicamente una cachetada y me sentí muy mal. Y entonces guardé el sábado conforme a la palabra de Dios. De ahí en adelante, esto me pasó aquí en Guadalajara. Y de ahí en adelante, hermanos, renuncié los sábados, y los sábados podía ganar 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos. Pero más me importó la palabra de Dios que ganar ese dinero. Y gracias a Dios, bueno, estamos, como usted, como yo, estamos en la palabra de Dios. Y lo que estoy leyendo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo, renunció a su deidad y se convirtió no como un hombre común, sino aún se puso a los pies de la humanidad para servirles. Dice el Señor, no vine a ser servido, vine a servir. Entonces esto que estoy viendo ahorita, que se arrodilló y atió de una piedra de los apóstoles, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Ahora pregúntese, mis hermanos, ¿él tenía la culpa de lo que pasaba en el mundo? No. Ahora, pregúntese usted mismo, ¿por qué Jesús dice, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí? ¿Sabe qué le estaba pasando? ¿Y por qué sudó gotas de sangre? Porque en ese momento lo estaba traicionando la carne, mis hermanos. La carne, pero él tuvo el valor de confesarle al Padre, Padre, si quieres, pasa de este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este texto está dándome a entender que iba a ser un sacrificio, pues tal vez en vano, hermanos. Hay por ahí ¿cómo le diré? Un dicho, por decirlo de alguna manera, que el diablo en ese momento quería aprovechar esa debilidad de renunciar a lo que el Padre le había mandado. Y por eso dice, Padre, si quieres pasa este vaso de mí. Ahora voy a interpretar lo que según se dice. El diablo le dijo, ¿para qué quieres morir si nadie te hace caso? En este mismo momento hay guerras. ¿Por qué vas a renunciar a tu vida? Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí se da cuenta? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente porque él estaba a punto de flaquear en la obediencia a su Padre. Dice aquí el 44, estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí se da cuenta que esa agonía era pedir, orar y decir, Señor, Señor, ayúdame, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad? Tal vez le pedía fuerzas para no caer como cualquier humano, porque era humano haber renunciado a su deidad. Entonces tenemos que entender, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad. Ahora, ¿entiende usted que podemos decir lo mismo en los momentos tan tremendos, tan difíciles que pasan en nuestra vida? Padre, pasa este vaso de mí, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Porque tal vez cuántas veces hemos pensado cuando hay una difícil situación en nuestra vida, decir, pues con perdón tuyo, pero yo voy a hacer aquello para salvar mi vida o para salvar la vida de alguien. Aquí me está enseñando el Señor Jesús que es mejor pedirle la ayuda y no hacer lo que pensamos nosotros a veces. Y por eso dice el Padre a nosotros, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y esa es la parte difícil para muchos. ¿Cómo voy a tomar la cruz de Jesús? Simbólicamente me está diciendo, renuncia a tus gustos, a tu voluntad y haz lo que yo hice, renunciar a lo que mi carne me gritaba. Y si haces lo que yo estoy haciendo, estás salvando tu vida. Pero somos tardos en comprender lo que nos dice. Mis hermanos, eso es un pequeño tema y espero que de una u otra manera hayamos encontrado nuestro espíritu, que es el que le preocupa al Padre. Dice aquí 6 de Gálatas 1, hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas también tentado. Es el último pasaje que le leo, hermanos, y ojalá de alguna manera hagamos un análisis de nosotros mismos y nos preguntemos, ¿cómo estamos delante de ti, Señor? Hermanos, que Dios los bendiga y de alguna manera esto haya sido como un sedante a la inquietud de nuestra carne. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tenernos paciencia. Gracias por esa misericordia que tú derramas continuamente hacia nosotros, los que decimos que somos tus hijos. Si tenemos faltas, Padre, perdónanos. Sabes, Señor, que tu amado Hijo aboga por nosotros, porque Él dio la vida por cada personaje que está a tus pies. Espero, Padre, que oigas nuestra oración y espero que hayas abierto un poco nuestros ojos del entendimiento. Te damos gracias en este 6º día y que por la parte clara del 7º nos permitas estar en tu templo para darte la honra y la gloria que tú te mereces y a la vez te pido nos inspires para realizarlo. Esto te lo ruego, esperando, Padre, que al acostarnos tengamos un buen sueño y un buen despertar. Te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.